¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Espiral. La marca es la percepción, la experiencia, la sensación, la identidad que deja algo o alguien. Y los países, para poder vender mejor en el mundo, para atraer inversión, para hacerse un lugar en el orbe y en la orquesta internacional, necesitan fortalecer su marca, la percepción, la experiencia que generan hacia afuera y hacia adentro. La marca País Mexicana está atravesando por un momento, déjenme llamarlo así, de fractura, momento dislocado. De un lado tenemos estupendos elementos de venta. Un país, lo hemos visto aquí en Espiral, que está convocado a ser potencia mundial por su población, por su territorio, por su cercanía con Estados Unidos, por los niveles productivos que hay en ciertos sectores. Del otro lado, la corrupción, la inseguridad y sobre todo la desigualdad combaten esas buenas percepciones. Es como si usted probara una salsa que sabe delicioso, pero a veces sale mal, a veces no sabe como debería saber. El país necesita reconstruir su marca adentro y afuera. Y probablemente en esa coherencia se nos va el futuro o nos puede traer un futuro mejor. De esto se tratará hoy Espiral, de la marca País, de México, un tigre de papel o un tigre azteca, como dicen unos, o un jaguar por venir, como dicen otros. Comenzamos. Abrimos nuestra conversación de esta noche para dilucidar si México puede ser un tigre azteca, como dicen algunos medios extranjeros, o es en realidad un tigre de papel. Y la verdad es que tenemos hoy la presencia de personas a las que respeto mucho, que han estado pensando en el tema desde distintas trincheras. Les agradezco que estén aquí. Y como es tradición en Espiral, que ustedes se presenten. Elisa, comenzamos contigo. Gracias, Ricardo. Pues soy Alisa Chelminsky, consultora independiente en temas de comunicación estratégica. Y en este tema al que nos convocas hoy, Ricardo, pues con una participación importante en la promoción internacional de México desde el Consejo Mexicano de Inversión, en una época que recordaba con Julio, pues fue una época muy emocionante para el país, toda la negociación del TLC. También participando en cómo involucrar a la sociedad en el combate a la corrupción desde la Secretaría de la Función Pública y finalmente en la asesoría a empresas e instituciones en cómo comunicar lo que son. ¿Has visto distintos momentos de este país y valdrá la pena traer esa experiencia? Los he visto y por eso me parece bien interesante que nos hayas convocado hoy porque creo que México es un gran producto. Ninguna marca puede progresar si no tiene un buen producto atrás. Lo que no podemos es dejar esta marca en manos del imaginario colectivo. Muchas gracias, Elisa. Vamos a hablar de esto a profundidad. Julio. Bueno, qué buena oportunidad hoy de estar aquí con tan distinguidísimos participantes y que nos has convocado a hablar algo que es fundamental para un país, su propia imagen y cómo la proyecta. Cuáles son sus propios sentimientos, cuáles son sus estructuras mentales y qué es lo que realmente proyecta. Y en esa, dicotomía que a veces existe en las sociedades, pues podremos encontrar qué es lo que debemos de hacer para lograr en el futuro una situación de estas. Te agradezco, mi nombre es Julio Millán, yo soy economista, empresario, estoy en la Sociedad Mundial del Futuro, que es uno de mis grandes hobbies. Y la verdad es que la posibilidad de hablar sobre México siempre me apasiona. Quisiéramos tener todos un hobby como el tuyo. Emilio Cadena, bienvenido. ¿Qué tal? Emilio Cadena, empresario dedicado a la atracción de la inversión extranjera en México y a partir de este año presidente de INDEX, Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación, que representa cerca de 6,000 establecimientos manufactureros exportadores en el país. Para que tengas una idea, tenemos 2.3 millones de empleos directos en esta industria, que representa el 50% de todos los empleos manufactureros registrados en el Seguro Social. Y me da mucho gusto estar aquí hoy y ver cómo este sector puede servir precisamente para enriquecer esta marca País de México, este México Moment que
de que tanto se habla. Muchas gracias por estar aquí. Nos honra tu presencia. Enrique de la Madrid, bienvenido de vuelta. Ricardo, buenas noches. Soy Enrique de la Madrid, director del Banco Nacional de Comercio Exterior. Y en este trabajo, en donde lo que me toca es ver cómo podemos financiar las exportaciones, cómo podemos también atraer la inversión extranjera a nuestro país, creo que le permite a uno tener una muy buena sensibilidad sobre cómo nos están viendo en el mundo. Y de eso me gustaría, obviamente, tener la oportunidad, porque el día que nosotros nos veamos como nos ven en el mundo, yo creo que ese día este país ya la hizo. O sea, la seguridad la puedes obtener del espejo extranjero, más que del espejo nacional. Pues yo creo que a veces hay etapas en donde los extranjeros son más optimistas sobre nosotros y luego se rezaga eso, o al revés. Pero creo que ahorita en el mundo hay una percepción muy positiva sobre nuestro país, y esa parte creo que si la supiéramos y la conociéramos también nos ayudaría para proponernos metas más ambiciosas. Está de moda el tema marca país. Ahora que trajeron a los embajadores y los cónsules, los metieron a todos para pedirles que promovieran la marca país. Hay una ya larga teoría y literatura sobre el tema. Gabriela de la Riva, sentada en el lugar donde está Lisa hace algunas semanas, recordaba, Julio, una conversación que tuvo contigo sobre cómo Japón salió de la Segunda Guerra con una muy mala imagen de sí mismo y una muy mala imagen en el extranjero. Y decidieron de manera sistemática, rigurosa, reconstruir su marca país al punto donde hoy la conocemos, que es una de las mejores imágenes en el mundo. Julio, tú has estudiado aquel fenómeno, luego te tocó ver Sudáfrica también. ¿Podrías ayudarnos a recordar Japón 1945? Mira, los dos ejemplos que tú señalaste que son muy importantes. El primero de ellos, en Japón, pues se pierden todos los valores después de la guerra, se pierde lo que era la teocracia desde el punto de vista, digamos, militarista que tenían, era un gobierno teocrático militarista. Hirohito era Dios, pues. Hirohito era Dios. Se pierden todos esos valores, pero entonces ellos deciden no perder sus tradiciones, pero reconstruir un concepto que es el concepto Do, que es el concepto de la perfección, e implantarlo en la sociedad y en todas las actividades económicas y sociales. O sea, hacerlo lo mejor posible, copiar lo que puede ser copiable y mejorarlo. Entonces, los japoneses en una época eran eminentemente informales después de la guerra, estaban muy confundidos, hacían muchas mentiras, por supuesto, en ese entonces. Ustedes dirían hoy, sobre todo los jóvenes, que todos son aquí más jóvenes que yo, obviamente, dicen, bueno, ¿y cómo es posible que los japoneses decían mentiras? Pues sí decían, y no llegaban a una cita y copiaban, pero tenían un objetivo. Entonces el país se construyó a través de un objetivo, que es camino a la perfección. Entonces se aplicó en todo. Ustedes conocen, como dice, Judo, D-O, ¿no? Karate, Do, en el deporte. O sea, y así fue. Encontraron, y esto fue gracias a que se estableció una dinámica que se fue incorporando en todas las actividades económicas y sociales. Y los japoneses comenzaron a creer en ellos mismos. Comenzaron a creer que lo que estaban haciendo era lo correcto porque tenían ciertos beneficios. Y tenían una disciplina que no se desgarraban las vestiduras como nosotros. Terminaría diciendo que el otro aspecto que me pareció muy interesante, nada más para fijar un poco, es el Montflair de lo que es Sudáfrica. A mí me impresiona, ahora que ustedes están en Sudáfrica, cómo un grupo de líderes deciden, 22 líderes, crear un nuevo país con el peor sistema de apartheid que había en el mundo. Algo realmente terrible. Y encontraron los factores para unirlos. Claro, entre ellos factores que hoy se le da todo el mérito a Mandela, Madiba, que es propiamente cómo encontrar esa congruencia entre intereses dispersos y encontrar un objetivo común, que era crear una estructura que les permitiera continuidad en el mundo, con felicidad. Parecería con felicidad. ¿Cómo ser la felicidad un elemento? Entonces usaron sus tradiciones, sus bailes, su música, sus conceptos con la felicidad. Y entonces lo proyectan así, con una serie de dificultades desde el punto de vista de diferencias sociales, de pobreza. No, pero sin duda Sudáfrica hoy tiene una imagen, digamos, positiva en comparación con la que tenía en la época de Leclerc. Antes de pasarle a ver.
pero a mí lo que se me hace muy interesante de esto es que todo empieza con una conciencia colectiva, de rumbo, de visión, de lo que queremos ser, de qué nos creemos como mexicanos. Y a mí me parece que tenemos que dar ese paso. Yo lo veo hacia el interior del sector también, qué conciencia colectiva tenemos sobre qué es la manufactura de exportación del país. Y tenemos que empezar desde ponernos de acuerdo nosotros, en las propias cámaras, instituciones, clústeres, y definir esa cultura colectiva. Antes de eso es difícil tener pertenencia, tener rumbo. A ver, déjenme pasarles, nada más para la continuidad narrativa de este programa, algunas de las reflexiones que justamente Gabriela de la Riva trajo aquí. Y quisiera pedirles una reacción a lo que van a ver, y sobre eso arrancamos la conversación con ustedes tres. Le pido a producción que nos la ponga. Nosotros nunca pensamos que nos vieran tan mal en el exterior. Una sola palabra y es terrible, sleazy. Sórdido, resbaloso, esta Cochinón. cosa, digamos, Nos ven mal. muy mal. I think the general opinion of Germans about Mexicans is that maybe they are a little bit lazy and laid back. If I tell people I travel to Mexico, they are, take care of yourself, maybe that's not safety and yeah, stuff like this. Está esta imagen un poco, si no mentiroso, sí que no es confiable. Y del otro lado está el argumento de la violencia, que sí le ganó a la narrativa mexicana y se proyectó de manera muy potente. Yo un poco quiero preguntarles, ¿ahí estamos hoy? ¿O es un mal diagnóstico decirlo así? ¿Ahí estamos hoy los mexicanos con respecto a nosotros mismos y nuestra imagen en el extranjero? Bueno, aquí lo que estás viendo son extranjeros opinando sobre México, pero yo creo que también parte del tema es a quién le preguntas también qué voces buscas que se escuchen. No necesariamente solo son estas, o sea, muchas veces encuentras aquello que te va a justificar en cómo tú piensas que tienen que verse las cosas, pero, o sea, si tú le preguntas, estás oyendo a un alemán aquí hablar de que ve flojos a los mexicanos. Y dice, y no es cierto, ¿eh? Bueno, pregúntale a un ejecutivo en Volkswagen qué es lo que piensa de sus más de 20,000 empleados en su planta en Puebla o en su planta de motores en Silao. En fin, yo creo que también es un tema de a quién escuchamos para todos los índices, para todos este tipo de cuestiones que luego resultan tan publicitadas, ¿no? Y quizá, si me permites abordar sobre lo que dice, yo coincido totalmente, porque a quién le preguntas y también importa si al que le preguntas después tiene capacidad de decisión sobre el país, porque a mí me parece que la marca de los países pues hace sentido si les ayuda a los países a progresar. No es un tema de vanidad de cómo sales medido, o sea, si un país sale bien medido seguramente es porque habrá más turistas en ese país, porque habrá más negocios, porque habrá más inversiones, porque habrá más comercio, o sea, no es un concurso de popularidad. En el caso yo comparto al 100%. Con las empresas que a mí me toca platicar, con las extranjeras sobre los trabajadores mexicanos, son ejemplares. Son productivos, son competitivos. Sí, la mano de obra lamentablemente no tiene un precio todavía suficiente, pero el mexicano lo ven como imaginativo, como creador. Entonces, nada que ver con el que le preguntan en la calle del mexicano flojo. Para un empresario internacional, para una empresa global, ese mexicano no existe. Pero, Ahora, yo creo que sí. Pero la narrativa nuestra no es así. La narrativa interna, nos desgarramos las vestiduras con muchísima facilidad. O sea, la narrativa nuestra es de que nosotros no nos creemos. Y las propias estructuras, digamos, de la forma en que los positivos y los negativos que tenemos, o sea, los negativos los hacemos muy grandes y los negativos los despreciamos. O sea, muchas dicen, bueno, México, dice, ahí se va. O sea, qué improvisados, etcétera. Dicen, qué mentirosos. Qué corruptos. Y nosotros, por alguna forma... No nos defendemos, no lo negamos, ¿no? O sea, es cierto, Pero Emilio, ¿sabes en qué? muchas cosas Mira, así puede pasar. Yo pienso que ni tampoco toda la narrativa del exterior, de los empresarios que nosotros representamos, sí es muy productiva mi planta y Volkswagen y General Electric y todas esas. Bombardier. Pero hay muchas cosas que hablan de nuestro país que también tienen que ver con el tema de corrupción, de complejidad, de falta de claridad, de falta de certidumbre. Yo creo que tenemos que hacer un reality check muy fuerte y decir un hasta aquí. Porque para mí lo que yo digo es, si esa entrevista nos la hicieran algunos mexicanos, también pensáramos que vivimos en un lugar que no es totalmente seguro como Pero quisiéramos. yo una de las cosas que había... Nomás déjame decir esto. Es el momento de responsabilizarnos nosotros como individuos qué vamos a hacer para cambiar esa narrativa. Porque
Para hacerlo tenemos que cambiar nosotros en nuestras conductas individuales. Entonces vamos a poder reflejar algo totalmente distinto. Porque lo hablábamos ahorita fuera de cámaras, cuando el brasileño viene a México no habla mal de México. Sí, son sus mejores embajadores. Entonces tenemos que hablar No habla bien mal de Brasil. y de Brasil. Y actuar bien, que para mí es muy importante. Pero, a ver, déjame que te paso la palabra, pero antes está este tema de tener conciencia de uno mismo. Es decir, cuando uno se va a hacer un make-up o va a promoverse, sí tiene que saber dónde están sus fortalezas y sus debilidades. Conciencia de uno mismo, es decir, con conciencia. Y ese trabajo no lo tenemos muy claro. En efecto, nuestros defectos los crecemos mucho, no tenemos muy claro cuáles son nuestras fortalezas. Sí hay un trabajo de conciencia no hecho. Yo creo que hay dos cosas. Una, efectivamente, puede que haya una tendencia nuestra a magnificar lo malo y a disminuir lo bueno, pero yo creo que sobre todo hay falta de información sobre nosotros mismos. Quienes tenemos la oportunidad o hemos tenido la oportunidad de viajar, ¿no? Y que no solamente nos tenemos que comparar con Estados Unidos o con Europa, sino que nos debemos de comparar con otros países latinoamericanos, pues vamos y vemos que México es el gran país de la zona, ¿sí? Es el gran ejemplo, es el país en donde no solamente son famosas como en su momento era el cine mexicano, conocen a los actores, conocen lo que hacemos, sino es un modelo para muchos a seguir. Y yo creo que muchos de nosotros no conocemos esa comparación relativa, y entonces no sabemos ese sentido de conciencia. No sabemos el tipo de empresas que tenemos en México, no sabemos el tipo de inversiones que tenemos en México, no conocemos mucho de lo que el país ha logrado y en parte solamente vemos lo malo, lo que sí es público, lo que sí es notorio. Yo creo que siempre hablamos de marca país y pensamos en una campaña hacia afuera del país. Y yo creo que hay que empezar por adentro. O sea, efectivamente necesitas una narrativa interna que nos enseñe en dónde estamos parados. Si tú oyes a un brasileño llegar a México, es su mejor embajador, dices, prácticamente lo que deberías de pensar es cómo conviertes a todos los mexicanos, a un grupo importante de mexicanos, en embajadores de su país. O sea, hay que empezar adentro. Corto aquí y regresamos para seguir hablando de este tema que ya fijaste tú, la pica en Flandes, Elisa. Muchas gracias. Estamos de vuelta, regresamos. Welcome. Ah, hello, madam. Cancer cells removed. 3 undocumented ships are approaching Elysium airspace. Shoot them down. No es que le esté haciendo aquí publicidad a una película que estaba recientemente en el cine, pero es una de las tantas películas hollywoodenses donde los estadounidenses transmiten una imagen de México. Esto es Los Ángeles 2114, en un lugar pauperizado, envilecido, que por cierto se grabó aquí en el bordo del Xochiaca, en Xochimilco, y luego este otro extremo de una parte muy rica, alejada. Y la verdad es que si uno de repente y compara Interlomas con el bordo del Xochiaca o Ciudad Juárez con El Paso, pues ahí está ese reflejo. La imagen de México también es esa, no solo es la de la violencia, es la del país desigual, dislocado, fracturado. Y por más que queramos inventar una narrativa, eso se está repitiendo en las pantallas de Estados Unidos todo el tiempo. Y son nuestros mexicanos también los que han llevado esa imagen, que son embajadores nuestros. Tú hablabas de los brasileños en el mundo. Nuestros mexicanos, los mexicanos que emigraron, que están llevando también esa imagen del México dislocado. No sigo con el argumento. No es tan fácil para nosotros construir nuestra imagen cuando tenemos que pasar por el tamiz y la mediación de la pantalla estadounidense. ¿Por qué no puedes hablar del camello si no tienes mal del camello, si tienes un mal camello? O si no te crees que es un buen camello. Entonces estás engañando a la gente. Entonces tú tienes que tener mucho cuidado de que tener cierta congruencia entre lo que pasa interno y pasa externo. Pero no todo es universal y unívoco y todo es, digamos, holístico. O sea, en el sentido de que todo es todo. O sea,
hay fracturas. En Estados Unidos existen muchísimos problemas como en Europa, como en otros países, y si nosotros viéramos el estereotipo del americano, veríamos un estereotipo que a nadie le agrada. Como también podríamos ver desde hace muchos años lo que yo decía de Japón. No, yo lo que creo que uno de los elementos importantes, y con eso terminaría, es cómo hacemos que haya congruencia entre lo que nosotros somos, lo que nosotros creemos y la imagen que damos. Si nosotros no tenemos esto, todo lo que hagan de publicidad no nos va a funcionar. La publicidad tiene que estar sujeta a algo real. Y sí tenemos cosas reales que ofrecer. Lo que pasa que no las estamos desarrollando y no las estamos vendiendo bien. Elisa. Pensar cómo sí lo podemos hacer. O sea, los estereotipos son siempre lo más fácil, es de lo que se hace la gente para cuando quiere describir a un país o quiere describir a una persona. Tenemos que trabajarlos. O sea, hemos dejado a Hollywood solo con esos estereotipos. Y el tema es decir, a ver, ¿por qué no tengo un médico mexicano en Doctor House? ¿O por qué no tengo un mexicano en algún programa muy importante mostrando ese otro mexicano? No solamente el que está desconectado, sino el mexicano que la está haciendo, el mexicano que se puede relacionar con los profesionales. Dame un solo nombre de una película mexicana que haya sido una película que haya elevado el nivel de prestigio de México. Bueno, pues estamos hablando mexicana, de que lo estamos... Ya no de Hollywood. Mexicana. Por eso volvemos a lo mismo que decimos nosotros de nosotros mismos. Y yo creo que sí hay mecanismos cómo mandar este mensaje que no tienen que ver con Hollywood, que tienen que ver, por ejemplo, en nuestro sector. Si nosotros podemos hacer cambios que las empresas puedan tocar y sentir mañana, que tenemos toda la capacidad para hacerlo, en infraestructura, en certidumbre jurídica, en seguridad, y en la Junta de Consejo de Caterpillar en Estados Unidos se manda ese mensaje y el CEO de Caterpillar dice: "It's amazing what Mexico did". Eso sí es un mensaje muy poderoso que se va diseminando en una audiencia muy importante para nosotros, que es el inversionista en el país. Esos mensajes sí pudiéramos estar haciendo algo contundente el día de hoy, pero requiere, vuelvo a lo mismo, de esa visión colectiva de cuál es el mensaje que queremos mandar. Enrique, dame 5 datos por los que tú crees que México tiene un buen futuro. No, bueno, yo creo que son clarísimos. La primera, yo creo que tienes una ubicación geográfica envidiable. Estás al lado de la economía más grande del mundo, al lado del consumidor más rico, y nosotros estamos en la frontera. ¿Qué te da eso? Te da una ventaja en tiempo y te da una ventaja en dinero. O sea, mandar, por ejemplo, un contenedor desde China hasta la costa este de los Estados Unidos te cuesta alrededor de $5,000 el container y te lleva alrededor de 30 o 40 días. Hacerlo desde México es significativamente más barato y en una semana estás en los anaqueles. 2, una población demográfica, lo que es el famoso bono demográfico, en donde por primera vez en muchos años la población en edad de trabajar es significativamente mayor que los dependientes económicos, estos ancianos y niños. ¿Qué pasa cuando un país está así y encuentra los empleos? Es cuando se genera la riqueza. Energía. Ahora también energía tenemos y tenemos petróleo, pero ahora también con las reformas estructurales lo vamos a poder sacar. Y gas. Y gas. Y estamos formando parte de una cuenca en donde realmente vamos a tener una ventaja comparativa por costos energéticos baratos. Alguien me decía que hoy en día en Estados Unidos poder producir es 40% más barato en Estados Unidos que hacerlo en Europa. Entonces tenemos una serie de ventajas. Además tenemos el momento, ¿y el momento en qué consiste? En que nos tenían opacados los brasileños y China, ¿sí? Los brasileños nos tenían opacados y nadie veía a México. Cuando Brasil se desacelera y voltean los mercados internacionales, dicen, pues ahí está México, pues siempre ha estado, sí, pero mira, tiene todas esas ventajas, pues siempre las ha tenido. Y la otra es China. China también se está desacelerando y con los costos también de los energéticos, México se vuelve más competitivo. No me parece una mejor oportunidad. Y voy a usar una frase rara que se lo escuché el otro día a alguien, pero creo que tiene razón. No quiero pecar de ingenuo. Nunca ha estado México tan bien como para poder estar mejor. O sea, nunca hemos estado en un estadio como este en términos de mortandad, de nivel de vida, de expectativa de vida, de salud, de educación, de estabilidad económica política, como para poder aspirar a estar mejor. Déjenme pasarles un par de bytes de George Friedman y del propio Obama, que estuvo el año pasado, donde justamente dicen con otras palabras lo que está diciendo Enrique. Veámoslo a ver su reacción. There's already a challenge slowly developing to American power. Mexico, the world's 13th largest economy, 100 million people, many of them located in the United States, inside of the old areas the United States won in the 19th century, is rising again.
And by the end of the century, it will rise and challenge the United States. And in the 21st century, in the next 100 years, it will end with America ruling the world, but very much uneasy in North America as Mexico faces it and challenges it. Este es un antiguo funcionario del Pentágono, fundador de Stratford Intelligence, no es cualquiera, y es el que escribió este libro de los próximos 100 años. Y insiste, 2030, 2050 podría ser una de las potencias del mundo, hay argumentos, son parecidos, pero tiene una frase que es muy interesante, dice, a menos que los mexicanos sigan sin creérselo. Sí, pero y a menos que los estadounidenses sepamos que los mexicanos siguen sin creérselo. Pero hay un punto que agrégale, tú dijiste 5, y él ubicó claramente, siempre con el talento que él tiene, muy claramente 5, quizá, y sintetizarlos fue muy bien. Pero hay que agregar algunos otros, que son los elementos circunstanciales de la propia esencia de la conciencia, que son los elementos. Nosotros tenemos muchos elementos negativos, muchos, pero no nos creemos los positivos. Somos un país muy solidario, las gentes son muy buenas. Aquí en este país son más buenas que las malas, las gentes, mucho más buenas. El segundo, es que los malos son muy escandalosos. Pero los buenos somos los mejores y somos más. O sea, somos muy solidarios, somos muy hospitalarios. Solidarios lo vemos en las familias. Los hospitalarios nosotros somos gente que nos gusta la cortesía. Tenemos el concepto de amistad. Era un concepto que, por ejemplo, nada más para terminar, para los japoneses no, que existe esta amistad. No había esa amistad. Nosotros tenemos naturalmente este concepto de amistad. Y terminaría yo diciendo que los mexicanos creemos en nuestras tradiciones. Sí somos ligados a tradiciones. Eso de que sí tenemos tradiciones. Entonces, hay valores adicionales de los económicos, de los reales, que tenemos los mexicanos que sí nos reconocen. Y el mejor, digamos, propagandista es aquel extranjero que ha venido para turismo y se va con la amistad mexicana. Ese sí son buenos. Pero lo que son difusiones públicas son muy malas. Emilio, en tu sector, a ver, adelante. Mira, déjame hacerte un comentario. Me tocó en el 2010 en Monterrey, nos visitó el alcalde de Medellín. Y usaba la frase que tú dices, que siempre somos más los buenos que los malos. Pero decía, el tema es qué tan buenos somos los buenos. Y yo creo que, por lo que yo soy optimista, es que sí creo que hay algo que está cambiando en México que nos puede propulsar a hacer esto que estamos hablando y que vemos en los videos. Es que por primera vez nos estamos dando cuenta que la participación ciudadana, que juntarnos, que ser parte de la comunidad en forma proactiva, responsable, es la única forma de cambiar el país. La sociedad civil organizada es la forma de cambiar el país, es la forma de pedir, de demandar, de exigir, de colaborar también, que yo creo que además ahorita en nuestro sector, después de venir de algunos meses complejos, estamos en una extraordinaria posición con el gobierno para poder construir. Creo que nos entendimos un poquito mejor las dos partes y yo sí me siento optimista, Ricardo, que podemos construir a través de la sociedad civil organizada, en participación realmente en colaboración con el gobierno para construir esa visión colectiva y ese México. No que somos ahorita, que coincido contigo, hay cosas muy buenas. El tema es qué tan buenos podemos ser y yo creo que con pequeñas cosas podemos dar un salto cuántico en la visión de lo que es México. Fíjate, el tema es aquí quién lo dice. O sea, lo dice este hombre que tiene pues una voz que comunica y a la que la gente le cree. Hay que encontrar esas voces acá, hay que encontrarlas entre los propios mexicanos que han tenido experiencias exitosas y abrir los espacios para que puedan hablar. O sea, no siempre puede hablar el gobierno, no siempre puede hablar un gran empresario. Hay una multiplicidad de actores que tienen experiencias positivas que las tienen que contar. Y yo creo que el esfuerzo tiene que ver con eso, con cómo los orquestas. A ver, no nos la creemos. Déjenme pasar el video de Obama en Antropología el año pasado. Y acuérdense lo que dijo la prensa al día siguiente de esta declaración. We're also seeing a Mexico that's creating new prosperity, trading with the world, becoming a manufacturing powerhouse from Tijuana to Monterrey to Guadalajara and across the Central Highlands. A global leader in automobiles and appliances and electronics, but also a center of high-tech innovation, producing the software and the hardware of our digital age. One man in Querétaro spoke for an increasing number of Mexicans.
There's no reason to go abroad in search of a better life. There are good opportunities here. That's what he said, and you were an example of that. And in fact, I see a Mexico that's lifted millions of people from poverty. Because of the sacrifices of generations, a majority of Mexicans now call themselves middle class, with a quality of life that your parents and grandparents could only dream of. Se acordarán de aquel artículo de Denise Dresser llamando a Barack Obama el profeta del Potomac. Y había una suerte de burla de, esta señora, ¿a qué país viene? Si esto no es México, ¿qué nos está diciendo? ¿Qué nos está vendiendo? En algún momento bromeamos, es de mal gusto el optimismo en México, es como de mala educación. Yo un poco diría que, bueno, ¿por qué hay todavía esa duda? Bueno, pues también hablando de conciencia, pues porque la mitad de los mexicanos viven en una situación de pobreza. Entonces, a la mitad de los mexicanos, si tú le estás hablando de este mundo potencial de trabajo, de desarrollo tecnológico y de educación, bueno, pues ese mundo no lo ven, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que primero hacer? Pues que ese número disminuya. O sea, lo primero que tenemos que trabajar, como decía Julio, es más en el producto. El producto es un país que prospere, un país que sea menos desigual, un país más rico, un país que le vaya mejor a la gente. Pero al mismo tiempo lo que dice Elisa es sí, pero al mismo tiempo hay que difundirlo, porque no solo basta poner el huevo, hay que saberlo cacarear. Porque en la medida en que lo difundamos, es que generamos una mejor voluntad hacia el país, una mayor inversión. Entonces son dos trabajos que se tienen que hacer en paralelo. Tú no te puedes esperar hasta que estés tan bien para entonces irlo a decir. Pero tiene que estar basado en la realidad, para que, como dices, sea creíble, para que lo puedas tocar, para que lo puedas palpar. Y yo diría que hay que primero difundírselo a los propios mexicanos, pero reconocer también nuestras insuficiencias. Ahora, tú acabas de hablar de un tema, los líderes de opinión. O sea, a veces hay que saltarse a esos líderes de opinión, o sea, a los medios inclusive, y llegar a otro tipo de sectores donde puedas hablar directamente con la gente, porque si lo que estamos viendo es un discurso fantástico, que al día siguiente se convierte en, lo puedes romper, entonces quiere decir que dentro de ese esfuerzo organizado tenemos que encontrar conductos y caminos para llegar a transmitir el mensaje directamente con la gente que va a empezar a hacer que esta profecía se vuelva una realidad, que ya lo está haciendo. O sea, el tema no es solo, Enrique menciona la narrativa de México, digamos, lo que la vuelve fuerte. Un tema importantísimo es, tenemos la experiencia haciéndolo. O sea, no estamos hablando de lo que podemos hacer a futuro, ya lo hicimos. O sea, a diferencia de lo que hablabas de Japón, eso lo hemos hecho a lo largo de los últimos, no sé, 40, 50, 60 años, donde hemos construido un país con una base industrial importante, donde las empresas invierten cada día. O sea, la experiencia importa. Nada más cómo la narramos, sin intermediaciones que tergiversan el mensaje. Yo creo que esa es la clave, porque este México, tú lo dices, el mexiquito y el mexicote, este mexiquito ya existe en México el día de hoy. Lo podemos tocar, sentir. A raíz de las conversaciones contigo hicimos, por ejemplo, un análisis las últimas semanas y en este famoso índice de desigualdad que se mide en el mundo, lo tratamos de medir hacia adentro de las plantas. Bueno, nuestras plantas, por lo menos empezamos en Monterrey, tienen el índice de desigualdad de Inglaterra, no el de México. Fíjate qué interesante que sí hay formas. La exportación tiene. Así es. Y tenemos, por ejemplo, plantas completas que todo el personal que trabaja, sindicalizado, empleado, etcétera, están por encima de lo que medimos esto como clase media el día de hoy. Estamos de acuerdo que todo eso hay que traducirlo en una expansión de todo el país. Así es. Y que tenemos que crear nuestro jaguar, que ahorita es joven, porque también es un país joven. Parecería que ya tenemos muy construido y que estamos maduros. No, somos un país en construcción. Tenemos mucho que hacer. Y yo creo que en esta expectativa de hacer es como tenemos que hacer la narrativa de la venta. O sea, yo creo que este es el proceso. Pensar que ya somos comparativos con los países muy maduros es un error. Yo siempre pienso que no hay que compararse en ciertos elementos. Hay que decir lo que somos. Somos un país todavía que estamos aprendiendo y como tal debemos venderlo. Y de esa manera crear esa corriente positiva hacia nosotros. Pero eso no se logrará si nosotros no nos los creemos. Me trae muy impresionado. Cuidar este tema de los mexiquitos que sí están funcionando, es indispensable que como país los cuidemos, como autoridad, como individuos, y que como medios lo estemos gritando para que empiece a generar ese círculo positivo. Me llama la atención el uso de la primera persona del plural. Están aquí hablando nosotros y no ha aparecido en su discurso el gobierno.
sin duda el gobierno juega algo en la construcción de una narrativa. El hecho de que tengamos hoy un reflejo de un país violento y corrupto se debió a que entramos en una narrativa muy complicada el sexenio pasado. Yo sí quiero preguntarles qué papel debería jugar este gobierno con la nueva narrativa. Para que piensen bien la respuesta, me voy a corte y regresamos. Quédense con nosotros. Bueno, ya nos advirtió Julio Millán que México, no es un tigre, es un jaguar joven, y no es de papel, es decir, es un jaguar que tiene futuro. ¿Qué hacemos, Elisa? Te interrumpí. ¿Qué papel debe jugar el gobierno en esa narrativa? Mira, en esto de la marca, el papel más importante, el elemento central son las políticas concretas. Y ese es un papel del gobierno. Y yo creo que en este momento estamos en una posición privilegiada para que, aunando todo lo demás, teniendo políticas concretas, o toda la camada de reformas que vamos a instrumentar, son esas políticas concretas que por eso hemos visto la reacción que hemos visto en todo el mundo. Por eso en Davos los comentarios sobre México, por eso los comentarios de Moody's, porque finalmente están valorando esas políticas concretas que finalmente es el trabajo más importante del gobierno. Marketing por sí solo, sin políticas concretas atrás, no sirve de mucho. Y ese es el papel. Tengo aquí la... Te escucho. No, y otro tema más es cómo orquestar el esfuerzo. Yo creo que sí, el esfuerzo es un esfuerzo orquestado con el sector privado, con la sociedad civil, con los ambientes culturales, pero el orquestador sí tiene que ser el gobierno. Tengo aquí la frase de un mexicano que no es miembro del gobierno, pero parece que sí, dice: México se está convirtiendo en la plataforma de inversión más atractiva del mundo. Firma José Ángel Gurría en Davos. ¿Es cierto que el Pacto por México es el argumento principal o debe ser el argumento principal de venta, Emilio? Mira, para mí el tema tiene que ser, está bien el Pacto por México, está bien las políticas públicas, pero nosotros los empresarios solamente nos importa cuando esas se convierten en condiciones de trabajo y en condiciones de hacer negocios reales del día a día. Certidumbre jurídica, seguridad, infraestructura, talento, desde nuestro sector. Con eso tenemos. Pero si no llega al punto donde nosotros la vivamos, la sintamos, podamos ambiente tocar empresarial, el ambiente de negocios, entonces no se va a hacer. Pero a ver, hablando yo un poco de eso, porque yo noto ahí la diferencia, la noto luego. Tú vas al extranjero, cuando vamos a estas misiones de trabajo, y son este último año, y no hablo ahorita del tema de la seguridad, o el no tocar el tema de la seguridad, sino este último año son las reformas estructurales lo que es la gran noticia en el exterior. Y esos son hechos, ¿no? Eso es lo que acreditaron, y justamente lo que señala una agencia calificadora es la capacidad de negociación y de gestión de los mexicanos llegar a un acuerdo. Entonces, eso ya es el pacto. A mí lo que me empieza a molestar es cuando los mexicanos que hemos logrado hacer eso, ya inmediatamente empiezan a cuestionar, sí, pero vienen las reformas estructurales, las secundarias. No, a ver. Cualquier gobierno sexenio se hubiera justificado con solamente una de esas reformas constitucionales del año pasado. ¿Cuál quieres? ¿La educativa, la energética, la de telecomunicaciones, la de competencia económica? Entonces, Emilio, empecemos por reconocer lo que sí hicimos. O sea, el año pasado, el Estado mexicano, los partidos políticos lograron romper 20 años de inmovilismo y de falta de acuerdos. Ahora sí platicamos de qué tenemos que seguir haciendo, pero es un logro que en el extranjero se está reconociendo. ¿Y qué le va a dar a México? Pues un nivel de crecimiento económico superior al que venía trayendo. Es lo que están valorando. Siempre y cuando, Enrique, siempre y cuando. Ahí está la calificación. El crecimiento se va a dar siempre y cuando, que yo estoy totalmente a favor de las reformas, siempre y cuando esa reforma energética logre hacer que nosotros en la industria hagamos ese gap que pagamos 60% más de luz que Estados Unidos. La reforma es para eso. Pero la reforma solamente sirve si da resultados. La reforma es para eso. Bueno, es un buen inicio, pero solamente sirve si podemos tener la luz competitiva. Yo creo que tenemos que luchar por la direccionalidad. Así es. O sea, esa direccionalidad que se está dando ahora es la que nos puede dar la expectativa de crecimiento. Correcto. Lo que no podemos es atender las vísperas. Ya estamos todos bien, ya logramos. O sea, yo creo que el optimismo no hay que confundirlo con el triunfalismo.
Son dos cosas diferentes. En el gobierno hay que tener equilibrio entre el triunfalismo y el optimismo. Ningún gobierno puede ser pesimista, tiene que ser optimista. Pero lo que no se vale es de que sea triunfalista antes de tiempo. Entonces, cuidado con eso. Nosotros tampoco tenemos que desgarrarnos las vestiduras. O sea, tenemos mucho que hacer. Yo creo que el concepto es aterrizarlo en hechos muy, muy concretos, que es empleo. Empleo y distribución justa de la riqueza. Yo creo que esto... Empleo formal. Formal. Esto nos va a ayudar a ir cambiando nuestra narrativa y no comenzar a considerar que somos un país en desastre, sino somos un país en crecimiento. Pero esto es diferente a la narrativa que tú mejor que nadie, que es una gran experta, que se hace muchas veces tratando de vender el paraíso, el ideal de México afuera. No es correcto. Yo creo que mucho hay que ajustar en los mensajes, los empresarios a la realidad, el gobierno a una situación no triunfalista, sino optimista. Y yo creo que aquí juega un papel importantísimo los medios. Si los medios no entienden que son parte de una estructura de venta, de promoción, de equilibrio social, estamos perdidos. Ahora, los medios en su conjunto son en este país desafortunadamente distorsionadores sociales. Yo quiero clarificar, yo soy optimista. Aquí todos encajamos los golpes necesarios. Yo soy optimista del momento. Yo creo que México es un extraordinario lugar, otra vez vuelvo a lo que yo conozco, que es la manufactura de exportación. Es un extraordinario lugar para la manufactura de exportación. Si aterrizamos esto en hechos reales, en condiciones reales de negocio, podemos ser el mejor país para la manufactura de exportación de todo el mundo. Porque tenemos el talento, que es lo más importante. Nos faltan estas otras condiciones de competitividad que ya sabemos que nos hacían falta. Dimos el primer paso en la parte de política pública. Vamos a hacer lo que sea una realidad y seguir trabajando en esa dirección. Coincido contigo en esa parte. El camino es muy bueno. Nos falta, sin duda. Pero, ¿qué hacemos con lo que ya tenemos? Porque si estamos esperando tener el mundo perfecto para empezar a hablar de él, no vamos a llegar. O sea, hoy por hoy, cuando yo te decía el tema de el otro papel del gobierno es la parte de orquestar, es efectivamente hay que encontrar la narrativa, hay que ponerla prácticamente en blanco y negro, hay que mapear voceros aquí y allá y hay que encontrar los foros para que salgan. Eso implica que el gobierno debería jugar un papel de orquestador del diálogo social. Juntar las voces, no construir en su oficina el mensaje. Es que es muy distinto. Gobierno que hace el guión y dice, esto es lo que todos tienen que decir. Entonces, y otra cosa es muy al estilo japonés, vamos a construir un diálogo público que se vuelva narrativa nacional. Ahora, déjenme llevarlos a otro tema, y perdón que juegue de aguafiestas. Digamos, tampoco quiero ser pesimista, pero nos merecemos el ajuste que propones, Julio. Hubo mucho enojo en las redes sociales, quizá por este mal gusto al optimismo, con la portada de la semana pasada, antepasada del Time, donde se coloca a Enrique Peña Nieto como el gran salvador, incluso es la palabra. Y claro, es que junto a esa portada, pues está el fenómeno Michoacán, y está el derecho de piso que se cobra en Veracruz, y está el robo de los transportes, y está el robo de combustible, es decir, un problema no resuelto de seguridad. Entonces, ¿cómo hacer, perdón, es que tengo que estar volteando para un lado y para otro, a esta esquizofrenia mexicana que me va a reventar el cuello, y no nada más a mí, sino a todos nuestros paisanos? ¿Cómo hacer con esta espina bífida, digamos, que traemos de realidad? Para empezar, no es tan bífida, porque una cosa es lo que decía la portada, y otra es lo que decía el artículo. O sea, también hay que entender que el artículo era mesurado en términos de lo que a México le falta. Lo que pasa es que nos vamos por la primera impresión y perdemos la sustancia, ¿no? Entonces yo creo que tan bífida no. O sea, el artículo no era tan incoherente. No era tan incoherente. El artículo, ni era tan positivo. El artículo no era ni tan positivo de México, pero sí habla muy bien de estas reformas estructurales que se están llevando a cabo, cómo aumenta el potencial de crecimiento del país, pero también pone, y pues es una realidad, las insuficiencias y lo que todavía no hemos logrado como país. ¿Qué hacemos con la inseguridad que no se corrige todavía y no es buen elemento de venta? Yo creo que el tema de inseguridad tiene que abordarse en términos totales y macros. O sea, a medias tintas no se puede operar el tema de seguridad. O sea, la inseguridad siempre existirá. O sea, empecemos.
No hay país que no tenga inseguridad. Lo que pasa es que el nivel de inseguridad ha rebasado las estructuras institucionales para llegar a un extremo en el cual tengamos que supuestamente ciudadanos tienen que autodefenderse. Eso es inaceptable. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Pues es convocar, como se debe de ser, a que ningún ciudadano, ningún activista en cualquier actividad y en el gobierno, lo que es los diputados, los senadores, los ministros de la Suprema Corte, los miembros de las fuerzas de seguridad, todos tienen que respetar el Estado de Derecho y tienen que hacerlo cumplir. Y esto me parece que va a ser un elemento sustantivo, porque si yo estoy viendo, yo mexicano, cualquier ciudadano como cualquiera de nosotros, ve que se están armando las fuerzas, las agentes civiles, armándose con estructuras verdaderamente distorsionadas, yo no creo en el Estado de Derecho. Yo pienso que el Estado de Derecho no existe. Entonces, eso es un elemento que ahí sí, la duda no tiene menor duda. El gobierno es el responsable. Para eso damos nuestros impuestos, porque ese es el primer privilegio que tiene el que paga impuestos, es tener la respuesta de un privilegio de vivir en paz, independientemente de lo demás. Si tú pagas impuestos, tú tienes la obligación de ordenarle al que le pagas que te dé la paz, que te dé la libertad. Ese es el punto. Entonces, yo sí quiero terminar nada más con un detalle. O sea, toda esta parte, digamos, bonita de la actividad, ese es un punto, la parte social y la parte de seguridad que nos puede hacer daño. Si lo logramos controlar, el jaguar mexicano será histórico. Habría que utilizar una frase de mi amigo Leonardo Curcio, que dice que tenemos que aprovechar el farol de la calle para alumbrar la casa. La idea de construirnos una marca país, de proyectar una buena imagen, porque eso nos va a sacar a todos del atraso, puede de alguna manera influir en que adentro nos pongamos de acuerdo para enfrentar corrupción y enfrentar desigualdad. Construir una buena imagen no significa dar palabras vacías, o sea, yo creo que parte del tema de una imagen o de construir una marca es mostrar que hay problemas y que el país tiene con qué enfrentarlos y resolverlos. Ese tema va a tomar tiempo, sin embargo, llama la atención que a pesar de toda esta efervescencia de violencia que estamos viviendo, lamentablemente, sigues viendo inversiones importantes llegar al país. O sea, el tema que utilizan la inversión extranjera ya descontó. Lo que hay que entender es que el país sigue caminando y no podemos parar esto mientras resolvemos aquello. El tema es cómo mantenemos los equilibrios. Si hay un problema, estamos enfrentándolo de esta y de esta forma, estamos tomando las medidas correctas para hacer que la economía avance y vamos a ponernos a hablar también de esos temas. Yo ahí lo que digo es, efectivamente así es el caso, nuestro sector es un ejemplo de ello, pero vuelvo a lo mismo. Es decir, está inseguro pero está invirtiendo. Imagínate cómo estuviera invirtiendo si no estuviera inseguro, o si estuviera en un límite de seguridad más razonable como el que tuvimos antes. Creo que eso es lo que tenemos que hacer y para mí ahí coincido contigo, es el Estado de Derecho y después el rol de la sociedad civil organizada en todo este tema del ambiente de seguridad. ¿Qué rol jugamos nosotros para eliminar el problema principal, que es el problema de la desigualdad, de oportunidades, de ingreso, de salud, de educación? Ahí es donde yo creo que los empresarios, la sociedad civil, tenemos un factor igualmente importante que el del gobierno, de asegurar el Estado de Derecho, que sin duda es su responsabilidad. Pero quitemos la idea de que la inversión extranjera es lo que nos salva, ¿eh? No. O sea, me parece que ese es un discurso completamente, digo con todo el respeto, pero la inversión extranjera puede venir en las peores condiciones, como va en los lugares más terribles. Bueno, hay inversión extranjera en Venezuela, con todo el respeto de Venezuela, hay inversión, y está yendo, o sea, y la gente está totalmente en desastre. No es eso. Yo digo, la inversión bruta fija, que los economistas usamos, es la inversión nuestra, la de los mexicanos. Es la inversión que genera actividad, es la inversión. La otra viene como complemento. O sea, es cierto, se requiere, pero es un complemento nada más. Confiemos nosotros en nosotros mismos, hagamos inversión en nosotros y ese complemento de inversión extranjera viene a florecer un proyecto de largo plazo. Conclusiones, cerramos ya. Yo recojo que dentro de las conclusiones es que necesitamos
trabajar en el concepto de una marca país, primero al interior de nosotros mismos, para convencernos de lo que sí tenemos, de lo que hemos logrado, de lo que hemos alcanzado, de lo que hemos progresado, lo cual no está en conflicto con que reconozcamos las insuficiencias. Necesitamos trabajar eso hacia adentro y hacia afuera en paralelo. El que seamos muy optimistas a vender, yo todavía no he visto que alguien vaya a vender con pesimismo, esa vez cuando me lo enseñan. Yo no he visto, por ejemplo, todavía comerciales pesimistas donde digan, miren, este producto es muy bueno, pero tiene estas insuficiencias. Cuando vas a vender, ¿sí? Vas a vender lo bueno, vas a vender lo positivo. Al interior lo que sí tenemos que es reconocer lo logrado y sobre todo darnos una idea de a dónde podemos llegar. O sea, cuando tienes una visión clara de lo que puedes llegar a ser, creo que es mucho más sencillo también pedirle a la gente esas acciones. Entonces yo diría, como conclusión de mi lado, marca país hacia adentro y marca país hacia afuera. Cerramos el programa de mi lado con un deseo, darle coherencia a los dos mensajes. Es decir, lo decía muy bien don Julio, pues uno puede hacer un enorme esfuerzo para vender un buen camello, pero pues si el camello no trae jorobas o no está bien plantado en sus 4 patas, pues muy rápido se van a dar cuenta que la venta fue tramposa. Lograr la coherencia entre los dos mensajes probablemente, pues a lo mejor no a nosotros, pero sí a la siguiente generación la van a colocar en una narrativa y una historia totalmente distinta a la que nos ha tocado ver a este jaguar tan joven al que se hacía referencia. Creo que han prodigado mucha inteligencia y muchos argumentos este programa y por eso les doy las gracias. Y a ustedes les doy las gracias por habernos acompañado esta noche aquí en Espiral. Nos vemos próximo miércoles, Canal 11.